Me llamo Elías. Tengo 68 años. Morí y vi a Jesús. Lo que me mostró me conmovió profundamente. Vi el futuro de la Iglesia. Vi traición. Y, sobre todo, vi a alguien de quien todos hemos oído hablar, Donald Trump, pero no de la forma en que muchos creen. Quizás quieras bajar. No lo hagas. Porque si eres creyente, o incluso alguien que simplemente quiere saber qué sucede realmente tras la cortina de este mundo, lo que voy a compartir es para ti. Así que, antes de empezar, por favor, únanse a mí, vamos, amén abajo, no por mí, sino por la verdad. Todavía tiemblo al pensarlo. En un instante estaba regando las plantas. Al siguiente, todo mi mundo se derrumbó. Sentía el cuerpo flácido. Me flaquearon las rodillas. Caí al suelo, pero no lo sentía. Me sentía ingrávido, como si la gravedad me hubiera olvidado. Todo sonido desapareció. Sentí una opresión en el pecho, no por el dolor, sino por esta horrible certeza: estaba muerto. Estaba muerto de verdad. Simplemente flotaba allí, solo en este vacío infinito. Miré hacia abajo y me vi despatarrado en el jardín. Mi esposa, Mary, probablemente estaba en casa tomando café, aún ajena a todo. Quería gritar, pero no podía articular palabra. Solo podía dejarme llevar, contemplando la vida que había dejado atrás. Entonces algo sucedió. Algo me atrapó, no físicamente, sino como una fuerza que me atraía por completo. Me estaba absorbiendo por un túnel, supongo que podría llamarse así. Estaba completamente oscuro, y me movía rápido. No dejaba de pensar: ¿es esto el infierno? La oscuridad se sentía viva, cargada de algo que no podía identificar. No había luz al final del túnel. Nada de lo que se escucha en las historias cercanas a la muerte, solo un vacío que me engullía por completo. No sé cuánto tiempo estuve allí, segundos, horas, años. El tiempo había dejado de existir. Pero cuanto más me adentraba, más sentía algo esperando. No una persona, ni un lugar, sino una presencia. Algo se acercaba. O tal vez me estaba acercando. De repente, lo vi, un pequeño punto de luz. Se hizo más grande, palpitante, cálido, acercándome. Y entonces, al acercarme, allí estaba él, Jesús. Su presencia lo llenaba todo. No hablaba como uno esperaría. Su voz estaba en mi mente. Elías, dijo, es hora de que veas lo que tu corazón nunca se atrevió a imaginar. Intenté hablar, preguntar, ¿qué? ¿Por qué yo? ¿Qué está pasando? Pero mis pensamientos eran confusos, torpes. No lo entiendes, pensé. Elías, repitió, el mundo se está desmoronando, pero aún no he terminado, y tú tampoco. Su voz era serena, pero había una urgencia, un fuego ardiente que sentía en lo más profundo de mí. No se trataba solo de mí. Quería preguntar más, pero su mirada me detuvo. Pasara lo que pasara, sabía una cosa: no estaba lista. La luz se apagó, y me encontré en otro lugar, sin paredes, sin techo, solo un espacio infinito. Pero no estaba vacío. Se sentía vivo, entretejido como un tapiz. Hilos del tiempo mismo brillaban a mi alrededor. Cada momento, pasado, presente, tal vez incluso futuro, fluía como ríos, serpenteando y entrelazándose. Oí susurros, al principio tenues, luego más fuertes, como un coro de oraciones que subía y bajaba. Algunos eran desesperados, otros alegres, otros destrozados. No eran solo sonidos, tenían peso, como si cada palabra moldeara el aire. Vi destellos, decisiones tomadas, decisiones no tomadas. Una madre perdonando a su hijo. Un soldado dejando el arma. Un político firmando un papel en la sombra. Era la historia de la humanidad, palpitante, viva.
Extendí la mano, o creí hacerlo, y los hilos vibraron bajo mi tacto. Era como tocar una pintura viviente. Cada hebra vibraba con un propósito. Los ríos del tiempo no solo fluían, cantaban, lloraban, rugían. Me sentí pequeña, pero parte de ella, como si mi propia vida fuera un hilo diminuto en esta enorme e infinita trama. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía existir algo tan vasto, tan vivo? Sin embargo, existía, y yo estaba allí, un hombre de 68 años de Colorado atrapado en algo más grande de lo que podía comprender. Cada decisión, cada oración, cada latido del mundo estaba aquí, conectado, resonando. Quería quedarme, comprender. Pero algo me decía que esto era solo el principio. Algo más grande me esperaba. Entonces lo vi, un trono. O tal vez era una silla que flotaba en el centro de esta trama interminable. No solo permanecía allí, dominaba el espacio, como si soportara el peso de mundos. Flotaba sobre un torbellino de luz y sombra, hermoso y aterrador a la vez, esperanza y destrucción entrelazadas en una danza. Grabado en la silla, audaz e inconfundible, había un nombre, Trump. Las letras brillaban, cambiando de color, dorado brillante como un amanecer, luego negro profundo como una tumba. Titilaban, como si el nombre mismo no pudiera decidir qué quería ser. Se me revolvió el estómago. Había visto ese nombre en la televisión, en letreros de jardín, en publicaciones polémicas en Internet. Pero aquí, en este lugar, se sentía más pesado, como si la historia misma estuviera ligada a él, tensando cada hilo a mi alrededor. No podía apartar la mirada. La silla no era solo una cosa, era una fuerza. La sentía en mis huesos, o lo que fuera que tuviera ahora, una vibración, un zumbido de poder. No solo el poder que se imagina en un presidente o un rey. Esto era más profundo, puro, como si pudiera levantar naciones o destrozarlas. El oro del nombre brillaba con promesa, esperanza, fuerza, tal vez incluso renacimiento. Pero entonces se volvía negro, y sentía un terror gélido, como si la ruina estuviera a un paso. Había pasado años como ingeniero, descomponiendo los problemas en partes que podía resolver. Pero esto no era una ecuación, era una tormenta. Y ese nombre estaba en el centro. Pensé en mi vida en Colorado. Había votado, discutido en el restaurante, visto las noticias como todos los demás. Tenía mis opiniones sobre él, firmes. Pero ver su nombre aquí, en este lugar, hacía que mis certezas se sintieran pequeñas. No se trataba solo de él, se trataba de lo que él provocaba, de lo que él reflejaba. Las oraciones a mi alrededor se hicieron más fuertes, algunas suplicantes, otras furiosas, todas enredadas en ese vórtice. Sentí el peso de las decisiones, no solo las mías, sino millones de otras, todas convergiendo en un solo nombre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba? ¿Era un elegido, una maldición? Ambas cosas. No lo sabía, y eso me asustó más que la oscuridad. Susurré una oración, o quizás solo fue un pensamiento: Señor, dame la fuerza para comprender lo que veo. Me sentí expuesta, como estar demasiado cerca de un fuego que podría calentarte o reducirte a cenizas. La silla no se movió, pero pareció acercarme, retándome a mirar más profundamente. No estaba lista, no para esto, pero no podía dar marcha atrás. Si sientes esa misma necesidad ahora mismo, esa necesidad de comprender algo más grande que tú mismo, deja un amén en los comentarios. Busquemos esta verdad juntos. Me quedé allí, mirando fijamente ese trono con la palabra Trump encendida, con la mente acelerada. ¿Qué significaba? Entonces Jesús habló, su voz cortando el zumbido de esa interminable trama como una campana en el silencio. Elías, dijo, Donald Trump no es el Mesías ni el Anticristo. Es un divisor. Es una espada. Corta los corazones de los hombres, revelando lo que se esconde en su interior. Se me cortó la respiración,
o se me habría cortado, si hubiera tenido pulmones. Había pasado años con opiniones firmes sobre él, forjadas tomando un café en el restaurante, leyendo publicaciones acaloradas en mi teléfono. Había elegido un bando, como la mayoría. Pero esto lo puso todo patas arriba. Una división, una cuchilla. No se trataba de que Trump fuera un héroe o un villano, se trataba de lo que nos hizo, cómo desveló lo que realmente creíamos, lo que realmente amábamos. Pensé en discusiones en la iglesia, familias divididas por política, amistades rotas. Sentía mi corazón expuesto, como si Jesús me estuviera mirando en un espejo. No sabía qué decir. Sus palabras no eran solo una afirmación, sino una advertencia, cargadas de una verdad que no estaba lista para asumir. Siempre pensé que las respuestas serían claras y sencillas. Pero esto era confuso, crudo, como una herida que se está limpiando. Trump no era el punto. Era la chispa que mostraba lo que ya había, lo bueno y lo malo, en todos nosotros. Me sentí mareado, como si el suelo bajo mis pies se moviera. Incluso en ese lugar sin ningún suelo, la mirada de Jesús me sostuvo, y juro que sentí el peso del mundo en ella. Elas, dijo, cada decisión que toma, cada palabra que pronuncia, traza dos caminos ante mi pueblo. El espacio a nuestro alrededor se transformó, como una visión que se desplegaba. Vi dos caminos que se extendían desde ese trono, cada uno vivo, latiendo con consecuencias. El primer camino resplandecía suavemente, como el amanecer. Este es el camino de los justos de rodillas, dijo. Vi a gente común como mis vecinos de Colorado, rezando juntos. Sus voces se elevaban, no fuertes, sino firmes, como un río que encuentra su camino. Mientras rezaban, algo se movió en las sombras. Formas oscuras se retorcieron y gruñeron, pero retrocedieron. Sus gritos eran espantosos, como uñas en una pizarra. No soportaban la luz que emanaba de esas oraciones. No era solo luz. Era poder, puro e inquebrantable, que derretía la oscuridad como cera bajo la llama. Vi iglesias, hogares, incluso esquinas iluminadas por esta unidad, y el aire mismo se sentía más limpio, más fuerte. Mi corazón se llenó de alegría. Esto era lo que la fe podía hacer cuando nos uníamos, sin separarnos. Entonces la visión cambió y se me encogió el estómago. El segundo camino era irregular, agrietado, como un campo de batalla tras una tormenta. Este es el camino de la división, dijo Jesús con la voz cargada de dolor. Vi a cristianos, gente que podría haber conocido, gente de mi propia iglesia, gritándose unos a otros. Tenían el rostro rojo, los ojos desorbitados, como animales peleándose por las migajas. Vi ángeles cerca, con las espadas bajadas y las lágrimas corriendo por sus rostros. Uno me miró fijamente, y el dolor en sus ojos era más profundo que cualquier cuchillo. No luchaban. Estaban de luto. Les temblaban las manos al dejar caer las armas, impotentes ante el caos que nosotros mismos habíamos creado. Quise apartar la mirada, pero no pude. El aire estaba cargado de ira, con palabras más afiladas que espadas, desgarrando la misma tela de ese tapiz viviente que había visto antes. La voz de Jesús volvió a abrirse paso, firme, pero urgente, la batalla no se gana con votos. Se decide de rodillas, justos. Sentí que esas palabras me calaban hondo, eran profundas, ciertas. Pensé en todas las peleas que había visto en internet, en la iglesia, incluso en mi propia familia. Habíamos sido tan rápidos en elegir bandos, en gritar, en señalar con el dedo. Pero aquí, en este lugar, lo vi claro como el agua. Nuestra división fue nuestra derrota. Nuestra unidad, nuestras oraciones, fueron nuestra fuerza. Quise caer de rodillas en ese mismo instante, para pedir perdón por cada vez que había dejado que la ira ganara. Pero la visión no había terminado. Sabía que había más que ver, más que comprender, y que me iba a conmocionar profundamente.
El tapiz del tiempo se desvaneció y el espacio sobre mí se partió como una cortina rasgada en dos. Estaba mirando a Estados Unidos, no mapas ni noticias, sino a toda la nación viva, latiendo como un corazón gigante. Solo que no latía con regularidad. Se convulsionaba, jadeaba como si estuviera sufriendo un infarto. Mi propio pecho se oprimió, o tal vez fue mi alma, sintiendo el dolor. Entonces la vi, la Estatua de la Libertad, enorme, elevándose sobre la tierra. Pero no era la figura orgullosa que había visto en fotos. Ardía, las llamas lamían sus costados, su túnica se derretía como cera, goteando hacia el mar. Su antorcha había desaparecido, reemplazada por una balanza rota, que se inclinaba violentamente, con sus platillos agrietados y manchados de sangre. Las palabras verdad y justicia estaban grabadas en su base, pero estaban marcadas, manchadas de rojo, como si alguien las hubiera arañado con rabia. No podía respirar, o lo que fuera que aquí pasara por respirar. Esta era la Estatua de la Libertad, el símbolo de todo por lo que había luchado como soldado, todo en lo que había creído de niño. Ahora se desmoronaba. Su corona se ennegreció. Su rostro se retorció de dolor. El fuego no alumbraba. Devoraba, proyectando sombras que danzaban como demonios. Sentí una profunda tristeza por algo que no entendía del todo. No era solo una estatua. Éramos nosotros, nuestra esperanza, nuestros ideales consumiéndose. Quise extender la mano para detenerlo, pero estaba paralizado, testigo de una nación desgarrándose. Su peso me aplastó, y supe que esto era solo el comienzo de lo que vería. Jesús estaba a mi lado, con los ojos húmedos de lágrimas que no caían. Esto es lo que está pasando, dijo. Él es. Pero muy pocos lo ven. La visión cambió de nuevo, y me encontraba en una iglesia, no una que reconociera, pero podría haber sido cualquier santuario de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Los bancos estaban llenos, pero el aire era extraño, cargado de amargura. La congregación estaba dividida por la mitad, como una herida. A un lado, la gente agarraba carteles y gritaba consignas, al otro, respondían con insultos, con el rostro desencajado por la furia. El pastor estaba en el púlpito, pero no predicaba a Jesús. Estaba predicando política, sus palabras, agudas, dividían aún más la sala. Era como ver a una familia desgarrarse, hermanos y hermanas convirtiéndose en enemigos. Vi palabras reales, salir disparadas de sus bocas como flechas, brillando rojas de odio. No solo se impactaron. Volaron más allá de la iglesia, perforando la Estatua de la Libertad en llamas a lo lejos. Cada una dejó una marca, otro rasguño en truz, otra grieta en sus escamas. Quise gritar, basta. Esto no es lo que somos. Pero mi voz se había apagado. Vi a cristianos, personas que habían cantado himnos juntos, orado juntos, gruñendo como fieras, con los ojos cegados por la rabia. No era solo desacuerdo. Era veneno, una especie de veneno que nunca antes había visto en la iglesia. Me entristeció. Había estado en esos bancos toda mi vida, criado para creer que éramos un solo cuerpo en Cristo. Pero esto era un cuerpo que se desintegraba, miembro a miembro. Miré a Jesús, y su rostro era insoportable, un dolor tan profundo que dolía verlo. Se han olvidado de mí, susurró. Luchan por poder, no por amor. Vi destellos de otras iglesias, otros pueblos, pastores convirtiendo púlpitos en plataformas, ondeando banderas en lugar de Biblias, gente que podría haber conocido, vecinos, amigos, gritándose sobre políticas, elecciones, quién tenía razón o no. Cada grito era una flecha más, otra herida en el corazón de la nación. Pensé en mis propios argumentos, las veces que me empeciné, tan seguro de tener la razón. La vergüenza me golpeó como una ola. Había sido parte de esto, ¿no? Quizás no tan fuerte, pero había añadido mis propias flechas.
La visión se amplió y la vi por todas partes, iglesias por todo Estados Unidos se partían como astillas. El aire estaba cargado de esas palabras candentes, que seguían alimentando el fuego en torno a la Estatua de la Libertad. Sentí náuseas, como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. Esto no era solo política. Era espiritual, una guerra que desgarraba el alma del país. Y las deben elegir. ¿Lucharán entre sí? ¿O lucharán por mí? Sus palabras eran una súplica, pero había fuego en ellas, una llamada a algo más grande. No estaba listo para lo que vendría después, pero sabía que lo cambiaría todo. La visión cambió de nuevo, y me encontré mirando un mapa de Estados Unidos. No como los de las paredes de las aulas, sino vivo, crudo, como la piel de un gigante herido. Se extendía ante mí, brillando tenuemente, pero sangraba profundamente. Marcas irregulares recorrían las fronteras estatales, rojas y azules, latiendo con cada discusión, cada insulto gritado que había visto en esa iglesia. Las heridas no eran solo líneas en un mapa, eran llagas abiertas, supurantes, que se ensanchaban con cada voz que se alzaba con ira. Los estados rojos sangraban rojo, los estados azules sangraban azul, pero la sangre se mezclaba en el medio, un púrpura enfermizo que empapaba el suelo. Podía sentir el dolor, agudo y pesado, como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Esto no era solo un país dividido, era una nación desgarrándose, desangrándose espiritualmente. Cada grito de las iglesias, cada publicación venenosa en línea, cada cena familiar se convertía en una pelea a gritos, todo alimentaba las heridas. Vi ciudades latiendo de rabia, pequeños pueblos supurando de resentimiento. El mapa gemía como si pidiera alivio, pero nadie parecía oírlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Quise extender la mano y recomponerlo, pero solo era un testigo, un ingeniero jubilado de Colorado, de pie en un lugar eterno, viendo morir a mi país. Entonces el mapa se desvaneció y vi multitudes, millones de ellas extendiéndose por campos y ciudades por todas partes. Algunos sostenían carteles coreando el nombre de Trump como si fuera un salvador caído del cielo, sus rostros brillaban con algo parecido a la adoración. Ojos abiertos, voces fuertes, como si hubieran encontrado la respuesta. Otros estaban de pie frente a él, maldiciéndolo, sus palabras rezumaban odio, diablo, mentiroso, peor aún. El aire entre ellos crepitaba, denso de furia y miedo. Ya lo había visto antes, en casa, en las pantallas y en los restaurantes, pero aquí era crudo, sin filtros, como una tormenta a punto de estallar. Jesús se acercó, con una presencia firme pero cargada de dolor. Elas, dijo, ambos bandos pasan por alto la verdad. Trump no es tu salvador ni tu demonio. Es un espejo que refleja lo que han dejado crecer en sus corazones. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Quise discutir, decir que elegiría el bando correcto, pero su mirada me detuvo en seco. Vieron a través de mí, a través de todos nosotros. Entonces las vi, palabras que flotaban entre la multitud como humo tóxico, orgullo, miedo, santurronería. Se enroscaban en el aire, asfixiándolo, alimentando las heridas de ese mapa sangrante. Cada palabra era un peso que arrastraba el suelo hacia abajo, agrietándolo. La tierra bajo nuestros pies se estremeció, un estruendo sordo que se convirtió en rugido. Grietas partieron el suelo, no solo tierra, sino la estructura misma de este lugar, desgarrando a la multitud. No fue solo una división, fue un terremoto espiritual que partió la nación en dos. Vi iglesias derrumbarse, familias separarse, amigos convertirse en desconocidos. Mi corazón latía con fuerza. Yo también había discutido por él, me había enfadado, había provocado peleas. ¿Era yo parte de esto? El humo se hizo más denso, las palabras más fuertes, orgullo, miedo, santurronería, y las sentí en mi propio pecho, como si las hubiera respirado. La voz de Jesús volvió a cortarme, lo que ven en él, lo ven en ustedes mismos, dijo. Él refleja lo que han elegido cultivar, división por encima del amor,
ira por encima de la misericordia. Quise apartar la mirada, pero no pude. La multitud seguía gritando, un lado lo alababa, el otro lo derribaba, y ambos estaban ciegos. Vi destellos de mi propia vida, momentos en que lo había juzgado, momentos en que me había negado a escuchar. La vergüenza me quemaba, ardiente y aguda, mientras la tierra temblaba. Sabía que si esto no paraba, no quedaría nada que nos mantuviera unidos. Algo se avecinaba, algo más grande, y no estaba seguro de poder soportar lo que revelaría. El mapa sangrante se desvaneció, y yo estaba en otro lugar. Un edificio se alzaba ante mí, enorme como el Capitolio de los Estados Unidos, pero no del todo. Sus paredes brillaban vivas, como talladas en luz y tiempo. Los pilares latían como venas, cada uno vibrando con un ritmo que podía sentir en mi pecho. El techo no estaba fijo, se arremolinaba con constelaciones, estrellas moviéndose como si contaran una historia más antigua que la Tierra. El aire era denso, solemne, como entrar en una catedral donde la historia misma observaba. Pero algo fallaba. Grietas recorrían los pilares, tenues pero crecientes, como si todo el lugar contuviera la respiración, esperando a que algo se rompiera. Había estado en Washington D.C. una vez, años atrás, y sentí el peso de las decisiones tomadas en esos pasillos. Pero esto era el alma de la capital, el corazón de las decisiones de una nación, y temblaba. Me sentí pequeño, fuera de lugar, un ingeniero jubilado de Colorado, parado donde la eternidad parecía encontrarse con el presente. La grandeza era abrumadora, pero las grietas me revolvían el estómago. Esto no era solo un edificio, era un reflejo de nosotros, de lo que habíamos construido y de lo que estábamos destruyendo. Quería apartar la mirada, volver a mi jardín. Pero el aire me apretaba, impulsándome hacia adelante. Había algo allí, algo que tenía que ver, y me asustó más que la oscuridad. Las columnas se abrieron y me sentí atraído hacia el centro de esta extraña capital. Allí, envuelto en sombras, se alzaba un altar cubierto de grueso terciopelo, negro como la noche, con vetas rojas como sangre fresca. No era solo una mesa, estaba viva, latiendo en el corazón de cada decisión que moldeaba el mundo. Había papeles esparcidos sobre ella, manchados de carmesí. Nombres escritos en tinta que brillaba y luego se desvanecía. Vi a Trump entre ellos, oscilando entre la luz y la oscuridad, como si no pudiera decidir qué debía ser. Otros nombres, líderes del pasado y del presente, aparecían y desaparecían, cada uno ligado a decisiones que me resultaban más pesadas de lo que podía comprender. Una voz, no la de Jesús, sino algo más profundo, como la voz misma del edificio, resonó en mi mente: aquí es donde se sacrifican las decisiones, no por sabiduría, sino por influencia. Me dio un vuelco el corazón. Vi destellos. Reuniones en salas llenas de humo, discursos forzados para influir, tratos cerrados en la sombra. Cada uno era depositado en este altar, ofrecido no por la verdad ni por el bien, sino por poder, por control. El terciopelo se onduló, y juro que vi rostros en él, hombres y mujeres, ojos hambrientos, manos buscando algo que no podían sostener. El aire se volvió denso, opresivo, como el peso de 1000 decisiones equivocadas. Pensé en mi propia vida, las veces que elegí el orgullo sobre el amor, la certeza sobre la humildad. ¿Acaso mis decisiones también habían terminado aquí? El nombre Trump apareció de nuevo en mi mente y lo sentí, el atractivo de su influencia, la forma en que torcía corazones, incluido el mío. El altar no juzgaba, solo mostraba la verdad. Cada decisión, cada palabra, era un sacrificio, y muchas se hacían por las razones equivocadas. Quise darme la vuelta, pero el altar me retuvo, retándome a ver qué venía después. Entonces la visión cambió y casi me caigo. Si es posible caerse en un lugar como este, allí estaba, Donald Trump, arrodillado ante el altar. No era la figura descarada de la tele, sino un hombre solo. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Tenía las manos entrelazadas, temblorosas, como si estuviera suplicando.
2 caminos se extendían ante él, brillando en la penumbra. Uno relucía con oro, pero parecía falso, como oro de tontos que conduce a un precipicio, gloria que se extinguiría, dejando ruina. El otro era áspero y estrecho, sembrado de espinas, pero brillaba con una luz serena, prometiendo algo más profundo, humildad, arrepentimiento, redención. Sentí la tensión como una cuerda tensa, a punto de romperse. Estaba en una encrucijada, y su peso me estremeció. Nunca lo había visto así, vulnerable, humano, no un símbolo ni una frase hecha. Toda mi vida, había considerado intocables a los líderes. Pero aquí estaba, destrozado y luchando con algo más grande que él mismo. Quise apartar la mirada, como si viera algo demasiado íntimo. Pero no pude. El altar latía, y supe que este momento no era solo suyo, era nuestro. Todos nos veíamos reflejados en su decisión. Mi corazón se aceleró. ¿Podría un hombre como él elegir el camino más difícil? ¿Podría cualquiera de nosotros? La visión tembló, como si todo el lugar estuviera esperando su siguiente movimiento, y yo no estaba preparada para lo que podría significar. El altar palpitaba frente a mí, su terciopelo negro y rojo ondeando como un ser vivo. Jesús se acercó, su presencia firme pero cargada de dolor. Elas, dijo en voz baja, el altar no es el problema. Son quienes lo alimentan quienes forjan el futuro. Se me encogió el corazón al ver el cambio. Vi a millones de personas, cristianos como yo, llevando sus papeletas como ofrendas a ese altar. No solo votaban, adoraban, volcando en ellas sus esperanzas, sus miedos y su ira. Sus rostros estaban inexpresivos, como si hubieran olvidado quiénes eran. Sus almas parecían vacías, despojadas de la fe que proclamaban. Vi a feligreses de mi pueblo con pancartas y lemas. Sus ojos estaban ciegos a todo lo que no fuera la política. Dejaron sus opciones en el altar, no por Dios ni por amor, sino por poder y control. Era como si hubieran cambiado sus oraciones por promesas, su fe por una causa. Sentí una opresión en el pecho. Yo también lo había hecho, discutí, tomé partido, dejé que la política se infiltrara en mi corazón como si fuera la solución. El altar lo absorbió todo, volviéndose más oscuro y pesado, y sentí su peso, como si todos estuviéramos alimentando un fuego que no podíamos controlar. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, llenos de dolor, un dolor indescriptible. No solo estábamos eligiendo líderes, estábamos eligiendo a quién adorar, y nos estábamos equivocando muchísimo. Su voz se hizo más aguda, cortando la niebla. Mi pueblo intenta elegir un rey, dijo, cuando lo que necesita es inclinarse ante el Rey de Reyes. El techo del Capitolio ardía en llamas. Unas letras grabadas a fuego, abrasadoras e inconfundibles, no puedes servir a 2 señores. Brillaban al rojo vivo, luego blancas, como una advertencia grabada en la eternidad. Lo sentí en los huesos. No era solo una frase de la escuela dominical, era una línea divisoria, un llamado a elegir. Un humo púrpura se elevaba del altar, espeso y asfixiante, extendiéndose como una tormenta. No era solo humo, era el caos nacido de nuestros propios corazones, de cómo habíamos convertido la fe en un arma, la adoración en un voto. Las columnas temblaron, y vi destellos, iglesias divididas, familias destrozadas, vecinos convertidos en enemigos, todo porque habíamos puesto la política en un trono destinado a Dios. Mi corazón latía con fuerza. Había sido parte de esto, animando a mi bando, creyendo que era justo. Pero aquí, en este lugar, vi la verdad, nos estábamos destrozando, y el caos comenzó dentro de nosotros. Jesús me miró con ojos suplicantes, deben recordar quién es su verdadero rey. Si sientes que esta verdad te inspira, si sabes que debemos volver a aquel que importa, escribe un amén en los comentarios. Unámonos y recordemos quién es nuestro verdadero rey. Cada palabra que pronunciaban era pura, como incienso, con un peso que hacía temblar el aire. No era solo sonido,
Era poder que se abría paso entre el ruido de los falsos profetas. Lo sentí en el pecho, una calidez como la esperanza que renacía. Eran personas sin importancia, personas con las que te cruzarías en un supermercado, pero sus oraciones llegaron a este lugar, a este espacio eterno, y eso importó. Pensé en mis propias oraciones, a veces desganadas, murmuradas mientras tomábamos café. ¿Habían sido alguna vez tan reales? Quise llorar, unirme a ellas, sumar mi voz a la suya. Jesús no dijo nada, pero su mirada me decía, esto es lo que mueve el cielo. No los gritos, ni las consignas, sino estos corazones tranquilos y fieles. Su voz se volvió firme, como la de un maestro que deja claro algo que no se puede pasar por alto. Las palabras que transforman naciones no provienen de las voces más fuertes, Elías, sino de quienes escuchan con más atención. En ese momento, reapareció el plano de los falsos profetas, esas voces que gritaban, sus palabras chocando como espadas. Entonces, una espada llameante cayó del cielo, llameante, imparable. Golpeó el suelo y partió a la multitud en dos. La mitad se tambaleaba, con el rostro deformado y engullido por sombras que se alzaban como niebla. Sus voces se desvanecieron, vacías, perdidas. La otra mitad guardó silencio, con la cabeza gacha, las lágrimas derramándose. Ya no gritaban, lloraban, como si por fin comprendieran lo que se habían estado perdiendo. Jesús me miró con los ojos ardiendo de urgencia. La batalla de los profetas será uno de los mayores escándalos espirituales de tu tiempo, Elías, y ya ha comenzado. Mi corazón latía con fuerza. Lo vi, predicadores buscando fama, tergiversando la palabra de Dios para ganar simpatías, poder, mientras que los silenciosos eran ignorados. La luz de la espada persistía, revelando que las voces más fuertes ahogaban a las verdaderas, las que Dios escuchaba. Pensé en mi propia vida, las veces que había escuchado el ruido, compartido publicaciones furiosas, asentido con la cabeza al tipo más ruidoso de la sala. La vergüenza me golpeó fuerte. Había sido parte de este desastre, ¿no? Los profetas silenciosos, los que lloraban, eran diferentes. No luchaban por un escenario, luchaban por el corazón de Dios. Sentí una especie de tirón, como si debiera hacer algo, decir algo. ¿Pero qué? La visión tembló, y supe que venía algo más, algo que me sacudiría aún más. El plano de los profetas que gritaban se desvaneció, y fui arrastrado hacia una nueva visión, como entrar en la rueda giratoria del tiempo. Era vasto, un torbellino de momentos, pasado, presente, futuro, que se fundían entre sí, cada tic-tac del reloj cargado de significado. En su centro había algo que solo puedo llamar el día oculto, un momento que brillaba con más intensidad, con más nitidez, como un punto de inflexión donde todo podía cambiar o romperse. No tenía fecha, pero sentía su peso, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Mi corazón latía con fuerza. Este no era un día cualquiera. Era un punto de inflexión, una bisagra para el mundo. Vi destellos, bolsas de valores desplomándose, pantallas rojas parpadeando, gente en pánico en las calles. Luego, escenas de resurgimiento, algunas reales, otras falsas. Multitudes rezando en estadios, pero otras buscando milagros para ganar influencia, con el rostro desolado. Entonces, lo más extraño de todo, vi a Trump solo, de pie frente a un espejo. Sus hombros se estremecieron y las lágrimas le corrían por el rostro. ¿Estaba de luto, arrepentido? No lo supe decir. Pero verlo, desgarrado y destrozado, me conmovió. La rueda seguía girando, y yo lo sentía, todo dependía de decisiones, no solo suyas, sino también nuestras. El día oculto se acercaba, y podía significar el despertar o el colapso. Quería gritar, advertir a todos, pero la visión me retuvo, animándome a ver qué venía después. La rueda se detuvo, y 3 caminos se extendieron ante mí, cada uno vívido, como caminos tallados en la eternidad. Jesús estaba a mi lado,
con voz firme pero urgente. Estas no son profecías fijas, Elías, dijo. Son advertencias moldeadas por las decisiones del corazón de mi pueblo. Sentí una opresión en el pecho. Sabía que lo que vi cambiaría mi perspectiva. El primer camino resplandecía tenue como la luz de la mañana, el camino de la oración. Vi a gente común, como el niño de Ohio y la mujer de Alabama, arrodillados juntos, sus voces alzándose en unidad. Iglesias, hogares, incluso estacionamientos, se llenaban de oración, no por poder, sino por sanación. El aire relucía, y vi cómo las heridas en ese mapa sangrante de Estados Unidos empezaban a cerrarse. El avivamiento no era solo una palabra, era real, vivo, uniendo corazones. La oscuridad que había visto antes, las sombras amenazantes, huyó, incapaz de soportar la luz de su fe. Mi corazón se llenó. Esto era lo que podríamos ser si lo eligiéramos. El segundo camino era tenue, seductor, lleno de espejos, el camino de la ilusión. Vi multitudes vitoreando, alzando a líderes como si fueran dioses. Sus rostros brillaban de adoración, pero era vacío, una mentira. Los espejos reflejaban orgullo, avaricia y ansia de control. Las iglesias se convirtieron en escenarios, los pastores en celebridades, predicando no a Cristo, sino agendas. El suelo se agrietó y la podredumbre moral se extendió como termitas devorando una casa. Familias se rompieron, la confianza se desmoronó y el corazón de la nación se debilitó, persiguiendo sombras en lugar de la verdad. Quería apartar la mirada, pero había visto este camino en mi propia vida, momentos en que había priorizado la política sobre la fe y la certeza sobre el amor. El tercer camino era accidentado y caótico, el camino de la rebelión. Vi ciudades ardiendo, no con fuego literal, sino con ira. La gente marchaba, no por justicia, sino por venganza. Sus voces rugían, desgarrando el aire. El mapa de Estados Unidos sangraba más rápido, sus heridas se abrían. Vi fuerzas, soldados o peores, reprimiendo, silenciando voces y aplastando la esperanza. El aire estaba cargado de miedo. Incluso la Estatua de la Libertad, aún ardiendo, se derrumbó en cenizas. Se me revolvió el estómago. Este era un camino de destrucción, nacido de corazones demasiado duros para doblegarse. La voz de Jesús irrumpió, firme pero dolorosa: el tiempo se acaba, Elías. El día oculto se acerca, y será moldeado por lo que mi pueblo decida. Pensé en mis propias decisiones, las veces que discutí en lugar de orar, dividida en lugar de unida. Vergüenza mezclada con esperanza. ¿Podríamos elegir el camino correcto? La visión tembló, y supe que la respuesta no era solo para mí, sino para todos nosotros, al borde de algo eterno. La rueda giratoria del tiempo se disolvió, y me quedé en un vasto campo que se extendía más allá de la vista. El aire estaba denso, con un silencio que me oprimía el alma. Ante mí, la Trinidad resplandecía, luz y sonido entrelazados, una presencia tan radiante que debería haber ardido, pero me retenía. Ángeles la rodeaban, rostros inclinados y voces que emitían un suave murmullo de adoración, como una canción más antigua que la creación. Me sentí pequeño e indigno, un ingeniero jubilado de Colorado ante lo eterno. Mi corazón tembló. Esta era la fuente de todo, la verdad más allá de todas las verdades. Entonces lo vi, lágrimas cayendo del corazón de la Trinidad, cada una brillando como una estrella, cargadas de dolor. Dios lloraba, el dolor era intenso. Un padre llorando a sus hijos. Quise caer de rodillas y esconderme de su peso, el creador del universo llorando por nosotros, por mí, por el mundo que había visto desgarrarse. El canto de los ángeles se quebró, sus alas temblaron, y yo también sentí su dolor. Esto no fue solo una visión, fue un atisbo del corazón de Dios, destrozado por lo que habíamos hecho y por lo que seguíamos haciendo. No podía hablar ni moverme. Solo podía presenciar, y me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. Jesús se acercó, con voz suave pero penetrante,
Han cambiado mi reino por ideologías, mi nombre por lemas, mi amor por tener la razón. El panorama cambió, y vi a cristianos acercándose a la Trinidad, con pancartas, argumentos y puntos de discusión. Gritaban sobre justicia, políticas y quién tenía razón o no. Pero al acercarse, sus pancartas se reducían a cenizas, revelando corazones vacíos de amor, henchidos de orgullo y temblando de miedo. Me vi reflejada en ellos, las veces que me aferré a opiniones e ira, pensando que era fe. Se me hizo un nudo en la garganta. Había estado tan ciega. Entonces volví a ver a Trump, solo ante la Trinidad, sin multitudes ni cámaras, solo un hombre pequeño contra esa luz radiante. Dos caminos se extendían ante él, uno de sumisión, reconciliación y sanación, el otro, duro e inflexible, que conducía a la división y la ruina. Tenía la cabeza gacha, las manos temblaban, como si sintiera el peso de la decisión. Lo había visto como una figura imponente, pero aquí estaba, solo un hombre que se enfrentaba a la misma pregunta que todos enfrentamos. La voz de Jesús resonó, incluso él debe elegir, Elías, y también todos los que lo siguen. Sentí la verdad asentarse en mí, pesada pero clara. Todos habíamos estado buscando lo equivocado, poder, certeza, control. Cuando lo que importaba era el amor, la humildad y la entrega. Las lágrimas de la Trinidad seguían cayendo, cada una un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos encontrar. Quise gritar, suplicar una oportunidad para enmendar las cosas, pero la visión cambió de nuevo, arrastrándome hacia algo definitivo. El campo se desvaneció, y Jesús me miró con ojos firmes pero urgentes: Elías, debes regresar ahora. Se me rompió el corazón. ¿Cómo podría vivir en ese mundo después de ver esto? Lloré con la voz temblorosa. Había visto a la Trinidad llorar, naciones sangrar y corazones destrozados. ¿Cómo podría regresar? Jesús se acercó, su presencia como fuego incandescente. No volverás solo, dijo. Estoy contigo. Una llama brilló en mi interior, la urgencia y la compasión ardían con tanta intensidad que dolían. Sentí la fuerza, una oleada fría que me arrastraba de vuelta a la tierra y a la vida que había dejado en mi jardín de Colorado. El mundo real me llamaba, cargado de necesidad, y sabía que no podía quedarme. Mi alma temblaba, pero el fuego seguía encendido, impulsándome hacia un propósito que apenas comenzaba a comprender. Desperté jadeando, con el olor a tierra y rosas en la nariz. Ya no era el mismo Elías Thorne, el hombre que discutía política tomando café, que tomaba partido y guardaba rencor. Ya no estaba. Ya no veía a la gente con sentimientos encontrados, veía corazones rotos, necesitados de amor. Ahora rezaba de otra manera, por todos, vecinos y enemigos por igual, para que la Iglesia despertara. Rezaba para no volver a caer en las trampas de la ira o el orgullo. La culpa me pesaba, sabiendo que había contribuido a la división, pero también había paz, una fuerza serena al ver la verdad. Comparto esta historia no para ganar discusiones, sino para iluminar el camino. Soy solo un chico de Colorado, pero he visto lo que está en juego, y tengo que hablar para señalar a aquel que lo sostiene todo. Si algo te quema mientras hablo, presta atención, el tiempo se acaba. No se trata de miedo ni de fuerza, es una invitación: busca la verdad, busca el amor. Dios está ahí esperando, con los brazos abiertos. No busques sombras ni consignas. Mira más profundamente. Encuentra la fe que sana y une. Él nunca ha dejado de llamarte. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la necesidad de compartir esta verdad, suscríbete. En este canal encontrarás mensajes de Dios, del cielo, de lugares que te despertarán. No te pierdas los testimonios que vienen a continuación, podrían cambiar tu vida. Y deja un comentario, cuéntanos desde dónde nos ves y qué momento de esta historia te impactó más.